Gracias al Señor podemos una vez más estar con ustedes a través de este programa. Y hoy tenemos un tema sumamente importante y necesario que los padres, los abuelos, la familia extendida, los maestros, todo adulto pueda conocerlo y conocerlo realmente en la dimensión que es. Quisiera introducir esto diciendo, a propósito del tema, que el salmista David escribió una serie de... hizo un perfil realmente de lo que las naciones hacen, muchas veces porque tienen una motivación incorrecta acerca de lo que significa ser nación y la responsabilidad que tienen ante Dios. Si tomamos los salmos del 9 al 14, nos damos cuenta que David habla de que se olvidaron de Dios, de que no tienen temor reverente, de que han hecho una especie de foso o trampa donde quedará su pie apresado. Y estamos viviendo una época sumamente difícil porque muchas naciones están estableciendo leyes. Sus propósitos, motivaciones detrás de estas leyes quieren imponer, quieren hacer cosas. Bueno, es casi una dictadura ideológica y los más afectados son estas generaciones que están emergiendo. Queremos en este día hablar de esto. Le pedimos que quede ahí en pantalla, le tenemos una sorpresa. Ahora nos vemos. Tenemos hoy un invitado muy especial, el doctor César Vidal Manzanares. Es escritor muy prolífico, más de 150 libros. Es teólogo, es filósofo, es historiador, es muchas cosas. Y todo ese haber... Seguramente no todas buenas, además. Bueno, eso habría que evaluarlo luego, pero sí. El hecho de tener esta capacidad para tocar muchas cosas y ser tan polifacético nos permite enriquecernos. Yo escuché su conferencia el miércoles bajo los auspicios de Acción Cristiana y realmente he leído un poquito acerca de ideología de género y realmente me pareció excelente los enfoques, cada uno de los enfoques que usted dio. Pero quisiera, antes de que tocáramos este punto, hay en su biografía una parte que dice que usted ha sido galardonado varias veces por defender los derechos humanos. Y esto significa, a mi parecer, que usted no solo conoce cuán buenos son los derechos humanos, sino que los ha llevado al terreno de la práctica defendiéndolo. Mirando hoy lo que está ocurriendo en este tema, ¿qué piensa usted acerca de esto que se llama ahora nuevos derechos humanos? Bueno, hay varias cuestiones en este sentido. Yo he recibido premios por labor de defensa de derechos humanos en distintos ámbitos, en España y fuera de España, en países de Hispanoamérica. Junto con eso, digamos que lo mío no ha sido un trabajo meramente teórico, meramente especulativo. Cuando yo empecé a ejercer la abogacía en el año 1980, ya ha llovido algo desde entonces, los primeros casos que yo llevé, además de una manera bastante abundante, fueron de mujeres maltratadas. Es decir, que hay determinadas realidades relacionadas con derechos humanos que a mí me parecían claras. La Declaración Universal de Derechos Humanos, con todos los matices que se quieran poner, etcétera, etcétera, tiene muy poco que ver con lo que ahora se denominan nuevos derechos humanos. Y en muchos casos lo que ahora se está denominando nuevos derechos humanos se presenta como derechos humanos y se intenta incluir en nuestras legislaciones no solamente es que no son derechos humanos, sino que en muchos casos contribuyen a erosionar, a triturar la propia formulación de los derechos humanos. Y me refiero en concreto a la ideología de género.
por ejemplo la ideología de género, ha conseguido que el principio de igualdad ante la ley haya desaparecido en muchos países. Un principio que es esencial, que se empieza a consagrar en todas las constituciones desde la Revolución Americana de 1776 y la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en la Revolución Francesa en 1789, va desapareciendo. Desaparece el principio de igualdad ante la ley, también con estos supuestos nuevos derechos humanos de la ideología de género. E incluso se ven muy lesionados derechos como puede ser la libertad de enseñanza, como puede ser la libertad de expresión, como puede ser en un momento determinado la libertad de comunicación o la libertad de conciencia. De modo que los denominados nuevos derechos humanos en muchos casos no solo es que no son nuevos derechos humanos, es que en realidad implican una serie de cambios legales que lesionan de una manera enormemente grave a derechos humanos que son esenciales. Lo que he entendido es que estos nuevos derechos humanos surgen de una ideología. Sí, es la visión de la ideología de género. La visión de la ideología de género ideológicamente es muy reciente, históricamente es algo muy reciente. De hecho, prácticamente los primeros pasos en favor de la ideología de género se producen en los años 60, de manera muy relacionada con alguna escuela marxista que contempla que finalmente el proletariado ha desaparecido en Europa Occidental. En Europa Occidental la gente empieza a vivir muy bien, no va a haber revolución porque no hay proletariado, los trabajadores viven mucho mejor que incluso las clases acomodadas de otros países del planeta, y hay que buscar un nuevo sujeto que provoque la revolución. Esto que inicialmente no pasa de algunas universidades alemanas, es decir, esto que no es nada más que una pequeña discusión académica y poco más, sin embargo empieza a tener una enorme capacidad expansiva, sobre todo bajo el amparo de determinadas fundaciones privadas. Quisiera insistir en esto, no los gobiernos de los países, no originalmente las organizaciones internacionales, sino fundamentalmente fundaciones privadas, como por ejemplo la Fundación Rockefeller o las fundaciones de George Soros, que empiezan a impulsar esa ideología de género, y seguramente vamos a tener posibilidad de explicar cómo además la manera en que lo hacen violenta y oprime la soberanía nacional de muchas naciones. Es decir, lejos de ser una conquista social, esto es un acto de imperialismo que quebranta la soberanía y la independencia de las naciones, queriendo imponer esa ideología de género. Y la ideología de género, sobre todo, yo diría que recibe un impulso extraordinario en la última década, poco más de la última década, fundamentalmente a partir del año 2005, aunque tenga precedentes como la famosa conferencia de Beijing o de Pekín, de la que yo conocí a algunas de las participantes que no se molestaron en ir a ninguna de las sesiones porque les entretenía mucho más hacer turismo en China, cosa que yo comprendo. Seguramente el turismo en China es mucho más interesante que lo que en aquel momento se discutió en esas reuniones, pero a partir de ahí sí que hubo representantes en el legislativo de distintas naciones que a veces sin aparecer por las reuniones, sin embargo, decidieron trasladar esa ideología de género a las legislaciones de sus países, primero sobre todo en Europa, y sobre todo en el hemisferio norte, y después ya como un acto de imposición sobre países del hemisferio sur. Y me estoy refiriendo a Hispanoamérica, pero también los intentos en África y en Asia. Intentos muchas veces unidos al chantaje y a la extorsión. Es decir, naciones a las que en un momento determinado se les dice claramente que no van a recibir ayuda internacional, que no van a refinanciar su deuda, que no las van a ayudar económicamente si no aceptan recibir todo el paquete de leyes de ideología de género, que incluyen, por supuesto, el aborto, que incluyen el matrimonio homosexual, que incluye la adopción de niños por parejas homosexuales y que incluye leyes para castigar, perseguir e incluso encarcelar a aquellos que se oponen a la ideología de género. Cuando usted dice que esta ideología es impulsada no por los gobiernos, sino por instituciones poderosas, ¿cuál es el motivo o las motivaciones que tienen para hacer algo como eso? Bueno, vamos a ver, la ideología de género es un instrumento poderosísimo para terminar colocando el poder de decisión en todo el planeta
no en órganos democráticos elegidos por el pueblo, no en gobiernos que surgen de la voluntad popular, sino en manos de pequeñas camarillas. Y en este sentido, la gente, esto no es una teoría conspirativa, fruto de mentes calenturientas, esto se puede contemplar cuando uno ve las organizaciones que lo promueven. Por ejemplo, si uno va a la página web de la Fundación Rockefeller, hay todo un apartado de apoyo a la ideología de género. La Fundación Rockefeller se ha caracterizado siempre, y esto lo cuenta David Rockefeller en sus memorias, por buscar un modelo de gobierno universal que sustituya a los gobiernos soberanos nacionales, y esto lo dice David Rockefeller en sus memorias, y lo dice de una manera, memorias bastante aburridas, pero solo por ese párrafo y algún otro merece la pena leerlas, y la idea es, yo no creo en los gobiernos nacionales, desprecio la soberanía nacional de las distintas naciones, y creo, sin embargo, en un poder que acabe estando por encima de esos gobiernos, y creo en la desaparición de los Estados-nación. En el caso de la Fundación Rockefeller es claro. Sucede lo mismo en el caso de la Fundación Soros. Yo diría que incluso las fundaciones de George Soros, que tiene una historia terrible. Soros ahora mismo es un millonario norteamericano, pero es un judío de origen húngaro, que ha reconocido en entrevistas que él entregó judíos a los nazis en Hungría, y que cuando el entrevistador le ha dicho, pero bueno, ¿usted cómo pudo entregar a judíos a los nazis en Hungría sabiendo que acabarían en las cámaras de gas? Ha respondido, si yo no lo hubiera hecho otro, lo cual es un argumento como mínimo discutible. Bien, Soros tiene una serie de fundaciones, la más importante es la Open Society, la sociedad abierta, pero no es la única, y esas fundaciones son fundaciones que promueven la ideología de género. Voy a dar un dato que me parece muy importante. Hace aproximadamente 6 meses yo tuve acceso al manual de una de las fundaciones de Soros, donde aparecían los nombres de todos los miembros del Parlamento Europeo que iban a apoyar la agenda de Soros. Aparecía el nombre, el pequeño currículum, la fotografía, iban agrupados por países y después las razones por las que apoyaban la agenda de Soros. En mi programa de radio, en un editorial, yo di el nombre de todos los españoles. Seguramente hubiera necesitado horas si hubiera dado además los franceses, los británicos, los italianos, etc. Pero hay varias cosas que son muy interesantes. Primero, esta no era gente de izquierdas, era gente que iba de la extrema derecha a la extrema izquierda. Es decir, Soros había conseguido tener apoyos en todo el espectro político. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha había eurodiputados que apoyaban su agenda. Incluso los que eran, por ejemplo, independentistas en Cataluña o en Vascongadas en España, también estaban en la lista. Segundo, el número de diputados era más de la tercera parte del Parlamento Europeo. Es decir, hay una tercera parte del Parlamento Europeo que una de las fundaciones de Soros puede jactarse de que están impulsando su agenda. Vamos a hacer una pausa aquí. Sí. No se me vaya. No me voy. Volvemos de inmediato. Doctor, antes de hacerle un par de preguntas que estoy aquí cocinando, me gustaría que terminara lo que estaba diciendo sobre el Parlamento. Sí, le cuento. Entonces, vamos a ver, hay una tercera parte del Parlamento Europeo que Soros anuncia que su agenda es totalmente transversal. Esto no es la izquierda ni la extrema izquierda, esto va desde la extrema derecha a la extrema izquierda, y aquí voy al aspecto esencial. ¿Por qué está incluida esa tercera parte del Parlamento Europeo entre la agenda de Soros? Pues lo dicen muy claramente. Cada vez que aparece el currículum de un eurodiputado, a qué se ha dedicado, etcétera, a continuación dice en qué apoya nuestra agenda. Todos y cada uno de ellos apoyan dos cosas: la ideología de género, la inmigración descontrolada en la Unión Europea. Luego, aparte de eso, hay alguno que a lo mejor es ecologista o es partidario de otras cosas, pero los dos puntos esenciales son la ideología de género y la inmigración descontrolada, lo que significa, sumada una cosa con la otra, el final de la cultura europea que conocemos hasta ahora. No son las únicas instancias privadas, pero quiero decir que cuando finalmente eso acaba llegando a un país, no
es algo que nace dentro del país, es algo que viene desde fuera y que se impone sobre la soberanía del país. Pensemos que, por ejemplo, aquí en República Dominicana, algunos de los anuncios publicitarios en favor de la ideología de género, por cierto, tengo que decir que burda propaganda, porque son un ejercicio de manipulación que yo creo que avergonzaría incluso algunas de las dictaduras totalitarias por la manera tan poco elegante en que manipulan los sentimientos de la gente. Hay anuncios de ese tipo pagados por Planned Parenthood. Planned Parenthood es la gran industria de la muerte en Estados Unidos, la responsable de decenas de millones de abortos, la responsable de que hayan muerto más negros por aborto en Estados Unidos que judíos durante todo el Holocausto nazi, la responsable de que en estos momentos en Estados Unidos la primera causa de muerte entre los negros no sea el cáncer, no sea la carretera, no sea el corazón, no sea la enfermedad, no sea ni siquiera los delitos violentos, es el aborto. De modo que estamos hablando de instancias extraordinariamente poderosas que a uno le tienen que llevar a pensar cuál es el negocio. Porque la gran maquinaria de muerte abortista de los Estados Unidos, que recibió en su día más de 500 millones de dólares de la administración Obama en un solo año, está defendiendo la ideología de género en este país. ¿Ha contemplado la República Dominicana como su próximo mercado de aborto? Precisamente hemos hablado de lo que es ideología de género. Para las personas que nos escuchan, doctor, sería bueno que usted nos dijera qué es ideología y cuál es el núcleo duro. Bien, la ideología de género parte de un supuesto que es verdaderamente notable. Si usted me permite, le voy a leer de manera textual del manifiesto de la contrasexualidad, porque explica esa visión de la ideología de género. Y dice así: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. La contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. Es decir, la idea de la ideología de género es que la naturaleza es un contrato social. No es en absoluto la naturaleza como la entendemos, que distingue entre un sexo masculino y un sexo femenino, sino que es un contrato social. O sea que para ellos la biología es una gran enemiga de la ideología de género, porque evidentemente esto significa que en ese supuesto contrato social, que en algún momento de la noche de los tiempos, no sé cómo, contrajimos los seres humanos, de pronto además decidimos que eran las mujeres las que iban a dar a luz. No sé cómo sucedió eso, pero teóricamente eso sucedió así, y además las mujeres se vieron sometidas como fuerza reproductiva. No es que la naturaleza ha dotado a las mujeres de la capacidad de procrear, sino que por el contrario, esto es algo que impone la sociedad. Perdón, ¿cómo se explica que haya un cuerpo femenino y un cuerpo masculino? Bueno, claro, este es el gran problema, por eso hay que negar la naturaleza y hay que insistir en que en realidad no tenemos sexo, sino que tenemos género. Y el género es una construcción social. De tal manera que yo soy varón no porque haya nacido varón, sino porque la sociedad me ha asignado el género de varón. Y usted no es una mujer porque ha nacido mujer, sino que la sociedad le ha asignado además la peor situación dentro de la sociedad porque tiene el género femenino. Pero como el género es una construcción social, se puede cambiar. Es decir, yo puedo decidir que en realidad lo que soy es una mujer. Y, por supuesto, eso implica que también mi conducta y mi relación sexual puede variar. Yo puedo seguir aceptando que tengo el género de varón, pero al mismo tiempo tener una conducta homosexual. No dirigirme hacia el otro sexo, sino hacia mi propio sexo. Esto plantea un gran problema de tipo meramente biológico y que, por supuesto, la ideología de género, como en general las ideologías totalitarias, intenta solucionar apelando al sentimiento. Es decir, si usted se siente una cosa, es que es esa cosa. Bueno, vamos a ver. Hemos llegado a tal punto que, efectivamente, si yo en mi país de origen, que es España, digo que en vez de César Vidal, yo soy Cesárea Vidal, a mí me dan subvenciones estatales, aunque no me haya operado de sexo y siga siendo el mismo, pero me siento. Y sin embargo, si a mí se me ocurriera decir que en vez de César Vidal soy Jesucristo, seguramente aparecerían un par de señores con bata blanca que me subirían a una ambulancia y me llevarían a algún sitio para que se ocuparan de mí. De modo que, por supuesto, todo lo que es la diferencia entre la realidad y
lo que yo pueda sentirme es válido si está dentro de la ideología de género, es disparatado si no. Permítanme que les ponga otro ejemplo. Si en un momento determinado a cualquier padre de familia le llega una hija en los huesos que le dice que se mira al espejo y se ve como un hipopótamo, evidentemente el padre se inquieta, se da cuenta de que su hija padece una anorexia. La hija es cierto que se siente y se ve como un hipopótamo, pero objetivamente lo que parece es un deportado de un campo de exterminio, y el padre lleva a su hija a un especialista para que la saque de esa enorme incongruencia entre la realidad y cómo se siente. Sin embargo, si la hija, en vez de decir papá me veo como un hipopótamo, porque en realidad lo que padece es anorexia, llega y le dice papá soy un hombre, se supone que el papá, por supuesto, tiene que aceptar que es un hombre, que tiene un cuerpo de mujer y que, por supuesto, hay que extirparle su sexo, reconstruirle un sexo como el del varón y, además, inyectarle hormonas de manera masiva. Esto es fruto de la ideología de género, y quisiera decir que incluso con operaciones de ese tipo la naturaleza sigue gritando que un hombre es un hombre y una mujer una mujer. Si de pronto un varón decide que es una mujer, es decir, sufre una dolencia psicológica que tiene nombre y que se llama disforia de género, si un varón dice eso y se extirpa los genitales masculinos y le hacen una reconstrucción parecida a los genitales femeninos y le inyectan masivamente hormonas femeninas, el análisis cromosomático, el análisis genético sigue diciendo que es un varón, muy hormonado, pero varón, extirpado sus órganos sexuales, pero varón, con algo que se parece más o menos a una vagina, pero varón, y pasa exactamente en el otro sexo. Es decir, la ideología de género pretende que esa diferenciación natural es una construcción social, que podemos cambiarla cada vez que queramos, y que, por supuesto, la naturaleza, pues como aquí nos dice, no es nada más que una construcción social, eso que denominamos naturaleza, pero que es un contrato social. Esto es disparatado. En términos generales, no sorprende que no tenga antecedentes históricos. Y lo que sí es evidente es que va avanzando sobre la base de grandes presiones políticas, de acciones internacionales y de intentar entrar en terrenos como la educación o como la legislación. Parece algo tan absurdo que lo natural haya que invertir su naturalidad invirtiendo un gasto enorme en operaciones, sí, sometiendo a la persona a un sufrimiento, etcétera, porque la persona siente que es lo contrario. Sin embargo, es tan natural que nosotros veamos otras cosas y digamos que no es así, como el ejemplo que usted ponía. El doctor, creo que se llama apellido Escala, un sudamericano, escribió un libro que se llama Ideología de Género, y en eso él dice, el ideólogo de género es un manipulador, como todos los que son, sí, intentan imponer una ideología, pero es alguien que vence sin convencer. A mí me pareció sumamente atractiva y convincente esa frase. ¿Cómo se implanta, cómo se ha llegado a que tantos de los seres humanos en el día de hoy acepten algo sin convencimiento? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, yo creo que a veces no hay convicción, a veces existe un plan de lavado de cerebro que apela sobre todo a los sentimientos y que tiene cierto éxito. Vamos a ver, primero está la manipulación del lenguaje, es decir, nosotros manipulamos el lenguaje y eso nos permite ir avanzando posiciones que son absurdas. Por ejemplo, cuando se difunde la idea de que el matrimonio homosexual es un derecho. Por cierto, visión que a lo largo de milenios no ha aparecido en ninguna sociedad humana, en ninguna. Bien, ¿cómo conseguimos convencer de que el matrimonio homosexual es un derecho? Pulsamos una cuerda sensible que es la de si se quiere. Pero ese es un argumento absurdo. Es decir, si un hombre de 50 años enamora a una muchachita de 12 años, no pensamos que porque se quieran pueden contraer matrimonio. Es más, consideramos que el matrimonio de niñas es una institución odiosa y que nunca se produciría en Occidente, por mucho que se puedan querer.
No pensamos que, por ejemplo, una madre se puede casar con su hijo por el hecho de que se quieran y sientan una recíproca atracción sexual. Por el contrario, nos horroriza ese tipo de planteamiento. Y, por supuesto, el incesto está fuera de todas las legislaciones a lo largo de la historia. Claro que ha habido casos de hermanos que se han enamorado, han tenido relaciones sexuales e incluso han tenido hijos, pero la sociedad tiene muy claro que el si se quieren no es suficiente argumento. Como a nosotros, por lo menos en Occidente, nos horrorizaría la idea de que si hay 3 o 4 mujeres que consienten libremente en estar casadas a la vez con un varón, pudiera legalizarse la poligamia. De modo que, en primer lugar, hay una manipulación enorme del lenguaje. No, el si se quieren no es un argumento suficiente, como no es suficiente otro tipo de argumentos, y no hay nada más que ver nuestra sociedad para darse cuenta de eso. Pero luego hay un control enorme también de los medios de comunicación a escala mundial. Pensemos que la información que nosotros recibimos y que pensamos que se origina en Santo Domingo, o se origina en Buenos Aires, o se origina en Santiago de Chile, es una información que en más del 80%, y estoy hablando de las agencias que cubren radio, televisión, prensa escrita, series de televisión, películas de cine, dibujos animados para niños e incluso documentales, están en manos de solo 8 transnacionales. Y es muy fácil difundir lo que se quiera. Por ejemplo, Disney hace apenas 2 meses decidió en una serie infantil para niños a partir de 5 años incluir a un matrimonio de lesbianas que tenía 2 niños. Y para que quedara muy claro la situación, pues una de las lesbianas era negra y tenía un niñito negro, y otra de las lesbianas parece que era anglosajona y era rubia con ojos claros, y el niño tenía los ojos claros y el pelo rubio. Bien, se mire como se mire, que en un momento determinado niños de 5 años se vean enfrentados con un patrón que no es el de la familia natural, implica que hay un enorme control de los medios. En el caso de la música es peor, porque en estos momentos aproximadamente el 90% de la música de consumo, no estoy hablando de la gente que escuchamos a Beethoven o a Bach o a Mozart, estoy hablando de la música que escuchan fundamentalmente los jóvenes, que aparece en los canales de televisión, etcétera, está en manos tan solo esa música en un 90% de 3 multinacionales. Esas 3 multinacionales están ofreciendo contenidos, muchas veces teñidos de ocultismo, pero muchas veces teñidos de homosexualidad, de promiscuidad sexual, etc. Esto no es accidental. Y, por cierto, los jóvenes emplean más tiempo en ver este tipo de vídeos y en escuchar esta música que en las aulas. De manera que es bastante significativo. Y, por terminarlo, lo cierto es que además, bueno, en el caso de la pornografía son 3 transnacionales las que controlan el 90% de la pornografía en el mundo, y algunos de sus presidentes han dicho claramente que son anticristianos y que conciben la pornografía como un ariete, como un misil dirigido contra el cristianismo. Por cerrar lo que es la manipulación del lenguaje, se han creado palabras mordaza. En el curso de una conversación hay gente a la que de pronto le escupen la palabra "usted es un homófobo" y la silencian. O le dicen "usted es machista" y le silencian. Sexista. O sexista y lo silencian. Y el problema es que hay mucha gente que no quiere que lo silencien de esta manera. De modo que el papel de los medios es inmenso. Luego podemos hablar de la educación o de la legislación. Bien, hacemos otra pausa, regresamos. Doctor, hemos hablado mucho de lo que es ideología de género, pero nunca es suficiente. Ahora, la ideología de género está compuesta, esa frase está compuesta por 2 elementos particulares, lo que es la ideología y lo que es el género. Para las personas que nos escuchan, yo quisiera que definiéramos qué es ideología, qué es una ideología. Bueno, la ideología, por decirlo de una manera muy sencilla, es la manera en que vemos el mundo.
Y generalmente la ideología a veces es más o menos totalizante, a veces pretende explicar todo, a veces la ideología solo pretende explicar algunas cosas. Es decir, hay ideologías de carácter económico que pretenden explicar los mecanismos de la economía, no van más allá, no se dedicarían a explicar la naturaleza humana ni cosas por el estilo. La ideología de género es una ideología totalitaria y totalizante porque pretende explicar todo. Es decir, aquí entramos en la naturaleza del ser humano, entramos en la composición de la sociedad, entramos en la desconstrucción, más que de construcción, en la desconstrucción de la familia, entramos en una nueva forma de legalidad, entramos en una doctrina de los derechos humanos que acaba con buena parte de los derechos humanos consagrados. Y en ese sentido la ideología de género es una auténtica cosmovisión, es una visión global. Y, por supuesto, recibe el nombre de género porque la base es esa visión de género que es totalmente contraria a la naturaleza, yo me atrevería a decir que es incluso contraria al sentido común. En ese mismo orden de ideas, si las diferencias biológicas entre hombre y mujer no establecen el sexo, ¿quiénes están a cargo de redefinir los nuevos tipos de sexualidad y sobre qué fundamento lo están haciendo? Bueno, fundamentalmente los ideólogos de género serían los que establecerían las nuevas formas de género y los criterios sería fundamentalmente acabar, y además lo dicen de manera expresa, no es una suposición, es acabar con la familia natural y con la visión natural de la sexualidad. Esto llega a situaciones ridículas que si no fueran tan trágicas, si no tuvieran consecuencias personales tan dramáticas, serían cómicas. Por ejemplo, hace cosa de 3 años, en Naciones Unidas creó una especie de comisariato, de comisario para la ideología de género, que por cierto ha dimitido hace muy pocas semanas, alegando razones personales, pero yo me imagino que fundamentalmente porque ha intentado imponer la ideología de género en distintos países y no ha tenido el éxito que se esperaba que iba a tener. Esta persona en concreto, bajo su mandato, llegaron a establecerse más de 150 géneros. Claro, cuando uno ve los géneros, uno se da cuenta de que los géneros pueden ser infinitos, porque claro, un género es el hombre que mantiene relaciones sexuales con una mujer, otro es la mujer que mantiene relaciones sexuales con un hombre, otro es el hombre que mantiene relaciones sexuales con personas de los dos sexos, al revés, la mujer que mantiene relaciones sexuales solo con mujeres, la que lo mantiene solo con hombres, el que no lo mantiene con nadie, el que mantiene relaciones sexuales con cualquier ser que haya en la naturaleza, el que no tiene ningún tipo de gana de mantener relaciones sexuales, el que no tiene ningún tipo de ganas de mantener relaciones sexuales, pero en estos momentos, porque pudiera ser que en otros momentos sí. Claro, si llegamos a 150 y tantos, podríamos llegar a 500. Es decir, claro, podríamos llegar a 500, porque claro, un género puede ser el hombre que mantiene relaciones heterosexuales con mujeres con gafas, el hombre que mantiene relaciones heterosexuales con mujeres que tienen que no llevar gafas, las mujeres, es decir, claro, podemos ir, cada vez que añadimos un elemento, esto se multiplica por docenas. Perdón, esto es un disparate. Pero significa eso que cada persona, como ellos dicen, elige lo que quiere, por supuesto, dentro de su formato personal. Por supuesto, y puede, por supuesto, en un momento determinado cambiar de esa situación. Por ejemplo, el manifiesto de la contrasexualidad, que es uno de los textos canónicos de la ideología de género, sostiene que lo ideal es cambiar de género varias veces a lo largo de la vida, lo cual, volvemos a lo mismo, si esto fuera simplemente un texto filosófico para discutir entre amigos mientras se toma un café, a lo mejor no tendría mayor importancia. Sí, el problema es el daño que esto ocasiona a mucha gente. Por ejemplo, esos papás que seguramente con la mejor intención del mundo, de pronto le llega un día su hijo o su hija y le dice, mira papá, aunque me llamo Manuel, yo en realidad me siento como Manolita. O aunque yo me llamo Carmen, en realidad yo me siento como Carlos. Y los padres, en vez de darse cuenta de que tienen un problema psicológico que se llama disforia de género y que está en los manuales de psiquiatría... Ya lo están quitando. Y efectivamente, claro, es que siempre hay una insistencia porque esto desaparezca. En una situación como esa lo llevan a un especialista porque hay en muchos niños y en muchas niñas un proceso de maduración que de la niñez a la pubertad es de una cierta indefinición, hay niños y niñas que no, pero hay otros que sí. No, el papá de pronto decide que esa criatura con 11 o 12 años se va a hormonar masivamente. Esto ya ha provocado protestas de médicos, en el sentido de decir, mire, yo no es que esté en contra del cambio de sexo, porque sí, pero si usted se pone a hormonar a un niño o una niña a esas edades, primero, su crecimiento natural normal, usted lo está torpedeando, lo está destruyendo.
Segundo, el daño que usted ocasiona a ese niño y a esa niña en términos físicos es incalculable, no sabemos lo que va a pasar, porque el proceso de desarrollo de la naturaleza usted ha decidido tumbarlo. Pero además, y este es un dato que se oculta, si su hijo en un momento determinado se cambia de sexo, el índice de suicidio es casi 7 veces mayor que en el caso de niños y adolescentes que no cambiaron de sexo. Es decir, no piense usted que ayudando al niño a destrozar su naturaleza le está haciendo un favor y le va a evitar sufrimiento y problemas. No, usted está colocando a su hijo en la vía del suicidio. Y lamentablemente en una proporción de 7-1, casi, con lo que podría pasar con otro adolescente o otro niño. Claro, estamos hablando de cosas muy serias. Muy serias. Y lamentablemente la ideología de género tiene consecuencias muy dañinas y muy serias. No es simplemente una discusión y pensar, bueno, esto es una estupidez que se les ha ocurrido a 4 locos. No, no, esto tiene consecuencias muy serias y muy dañinas. Perdón, doctor, mientras hablaba me acordé del doctor Keynes, Emoni, Sí. que fue el que cambió la constitución natural de estos mellizos, y los dos terminaron suicidándose. No, claro, pero es que al final no podemos ir en contra de la naturaleza. Vamos a ver, pensar que un ser, nosotros somos un cóctel químico, entre otras cosas, que en el momento en el que se producen alteraciones puede tener consecuencias impresionantes. Cualquiera que haya tomado un psicofármaco que altera determinadas partes del cóctel químico que somos, sabe que se puede deprimir, que se puede poner a llorar, que se pone eufórico, que se duerme, y estamos hablando de una pastilla. Muchísimas mujeres saben que una vez al mes tienen una alteración hormonal que su estado de ánimo lo varía. Hay mujeres que prácticamente no lo notan y hay mujeres que se sienten deprimidas o más cansadas o más excitables. Es decir, eso es natural, somos un auténtico cóctel químico. Si ese cóctel, que ya de por sí tiene problemas a la hora de reaccionar en situaciones sin alterarlo, pretendemos que no le va a pasar nada cuando lo hormonamos y lo hormonamos en contra de la naturaleza, y a una mujer le inyectamos masivamente hormonas masculinas o a un hombre hormonas femeninas, es que somos unos irresponsables. Porque cualquiera que en un momento determinado ha tomado una píldora para dormir o cosas que no tienen, vamos, es algo absolutamente mínimo en comparación con lo que puede ser esa hormonación, sabe que su cuerpo reacciona. Imaginémonos lo que es a un niño que está todavía en fase de crecimiento, hormonarlo en contra de su desarrollo natural. Y no puede sorprender que esas criaturas tengan un índice de suicidio que multiplica por 7 el de cualquier otro niño. De modo que es una de esas situaciones en las que la ideología de género es enormemente dañina. Yo tendría incluso que decir, y esto es terrible, pero es así, que hay un elemento de cultura de la muerte en la ideología de género. Y no me estoy refiriendo solo al impacto que puede causar en niños transgénero, como ahora estamos hablando. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que puede ser la insistencia por mentir y manipular a los ciudadanos hablando de salud sexual y reproductiva. La salud sexual y reproductiva es algo con lo que todos, exactamente, con lo que todos estaríamos de acuerdo. El problema es que la salud sexual y reproductiva en la ideología de género es el título amable para cubrir el aborto. El efecto que tiene el aborto, y que es algo que vamos a ver, estamos viendo ya desde hace años, es un efecto pavoroso, es la muerte de una sociedad. En el caso, por ejemplo, de España, que esa ley de salud sexual y reproductiva empieza en el año 86, es decir, ya hablamos de una perspectiva de 30 años, el año que se aprueba esa ley en España solo hay 411 abortos. De modo que el aborto era una situación que había en España, pero digamos que estaba en unas cifras más o menos manejables. Seguramente con 411 abortos al año, si los poderes públicos se hubieran molestado en ayudar a esas 411 mujeres, el aborto hubiera podido reducirse a 0. Gracias a esa ley, en el año 1987 en España hay 16.206 abortos. De 411 a 16.206 en un año es terrible. Pero es que en estos momentos en España, desde hace más de una década, tenemos una media de 100.000 abortos al año.
Ha sido un crecimiento geométrico. Ha sido un crecimiento exponencial. Y lo terrible del asunto es que en medio de esa situación, que es terrible, España ha llegado a una situación de quiebra demográfica en la que va a desaparecer. Es decir, cualquier cultura, cualquier nación tiene que tener un crecimiento de 2.5 para sobrevivir, es el mínimo. En 2.3, que quisiera aclarar que es el de la República Dominicana, el país está en el borde de desaparecer. Es decir, todavía es reversible. Con 2.3, si somos sensatos, el país puede llegar al 2.5 en la siguiente generación y sobrevivir. A partir de 2 está condenado. España tiene 1.1. ¿Saben ustedes cuál es la tasa de crecimiento de los musulmanes en España? 8.1. Ahora, ¿alguien puede creer que a la vuelta de 20 años la España que yo he conocido y en la que he vivido más de medio siglo va a existir? La Europa. Y por supuesto estoy hablando de España, pero el caso de Holanda es peor, el caso de Bélgica es peor, el caso de Suecia es peor, y por supuesto pequeñas naciones. Cuando digo pequeñas naciones hablo de naciones, por cierto, que tienen una población muy parecida a la de la República Dominicana, es decir, Hungría, Austria, de pronto dicen, si no nos protegemos vamos a desaparecer. Dinamarca está lanzando el grito al cielo. Por supuesto. Entonces, esto se lo debemos también a la ideología de género. No solo es la muerte de millones de inocentes en los abortorios, como los de Planned Parenthood, que está subvencionando a muchos de los que defienden la ideología de género en la República Dominicana y en otros países, sino incluso la desaparición de naciones enteras. El efecto de la ideología de género puede ser verdaderamente pavoroso. Desastroso. Pavoroso. Hacemos otra pausa. Vamos a aprovechar los últimos minutos en este tema. Doctor Vidal, yo recuerdo con bastante precisión la conferencia en Pekín. A mí me llamó mucho la atención en ese tiempo, 1995. Pero una de las cosas que siempre quedó en mí, no tenía en ese tiempo todo lo que hoy tengo en cuanto al conocimiento, es lo que ellas decían, la necesidad de deconstruir la familia, el matrimonio, la maternidad y la feminidad misma para que el mundo llegue a ser libre. Mi pregunta para ustedes, ¿qué clase de mundo libre es el que se espera cuando se deconstruyen los fundamentos esenciales de la vida? Bueno, yo creo que hay un aspecto que me vas a permitir que mencione, puesto que ha llegado a la conferencia de Beijing o Pekín, que tengo que mencionar antes. Yo puedo decir que en el caso de algunas de las representantes que yo conozco que fueron a Beijing, hicieron un magnífico turismo en China, no se presentaron casi en ninguna de las reuniones y lo pasaron muy bien. Y esto era de dominio público. De modo que esta es una de estas típicas reuniones en las cuales muchos de nuestros políticos, en este caso políticas, son un grupo de irresponsables que no se molestan en absoluto en ver lo que tienen entre manos y que se lo pasan muy bien. Y luego hay comisiones donde efectivamente se acaba cociendo todo, salen declaraciones como esta y a continuación la firman todos. Voy a poner un ejemplo aquí en la República Dominicana y espero que nadie se ofenda. La ley de no violencia contra la mujer que ahora mismo está en el legislativo, la persona que la presentó, después de presentarla, la vio, se quedó horrorizado del contenido de la ley y ha pretendido retirarla y no le han dejado retirarla. Aquí, en República Dominicana. Entonces, quiero decir, el punto al que voy es que lamentablemente la responsabilidad, la seriedad no siempre es patrimonio de los políticos. Y en Pekín, una de las cosas que sucedió es que muchas señoras hicieron un turismo espléndido. Yo conozco China y se pasa muy bien en China y es un país muy bonito, pero luego las declaraciones acababan siendo cocinadas en otro tipo de historias. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues en este caso el resultado era un impulso hacia la ideología de género. Primero, la sociedad no puede ser libre jamás con la ideología de género, porque una de las cuestiones que la ideología de género ha planteado a través de lo que denomina las leyes de defensa contra la discriminación de género es una nueva inquisición ideológica. En España, por ejemplo, donde existe esa ley
en 11 de las 7 comunidades autónomas, en 11 de las 17 regiones. Lo que sucede con esa ley es que si uno se niega a someterse a la ideología de género, si uno se niega a enseñar los supuestos de la ideología de género, por ejemplo, en una escuela, en un instituto, en la universidad, esa persona primero se la amonesta, después se la expulsa de su trabajo, después se le puede poner una multa de hasta 120.000 euros, finalmente puede pasar 2 años en prisión. Con lo cual, esa libertad significa que en realidad uno tiene la libertad de arrodillarse cargando sobre la rodilla izquierda o arrodillarse cargando sobre la rodilla derecha o sobre las dos. Pero es un Estado totalitario y eso es muy claro. Yo conozco en España ya algún director de centro docente que ha sido expulsado de la dirección y alguna profesora que se ha visto expulsada de su trabajo porque no estaba dispuesto a enseñar a los alumnos que no somos hombres y mujeres, sino que somos cuerpos hablantes, por ejemplo. De modo que en ese sentido la ideología de género es una gran amenaza contra la libertad. No solo es una amenaza contra la libertad de expresión y la libertad de conciencia, es una gran amenaza contra la libertad de los padres. Implica el implantar en el sistema educativo todo un canal de enseñanza de la ideología de género que, por supuesto, los padres no pueden contrarrestar. Y eso va en contra de pactos internacionales de derechos humanos que establecen que la educación la tienen que decidir los padres. Que yo no tengo por qué tolerar en un momento determinado que a mis hijos se les eduque en contra de mis principios morales. De manera que la ideología de género no solo no va en el camino de la libertad, la ideología de género posiblemente en estos momentos es uno de los peores enemigos de la libertad. Pero yo tengo aquí justamente, en el 1948, cuando salieron los primeros... la Declaración Universal de Derechos Humanos. Creo que en el artículo 16 dice, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Bueno, naturalmente, vamos a ver, la Declaración Universal de Derechos Humanos se le puede objetar que, por ejemplo, algún derecho en aquel entonces no quedará incluido, como era, por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia, aunque muchos consideraron que ese era un derecho que estaba incluido dentro de la libertad de conciencia. Pero es una declaración completa y, por supuesto, es una declaración sensata y habla del matrimonio y habla de la familia y habla de la protección de la familia. La ideología de género es totalmente contraria a esa visión de los derechos humanos e implica el final de derechos humanos, no solo en el terreno de la familia, sino de la libertad de enseñanza, en el derecho a la libertad de expresión y en el derecho, por ejemplo, a la libertad de los padres de decidir la educación de los hijos. Estamos en problemas. Estamos en inmensos problemas, es decir, es un movimiento inmensamente totalitario que quebranta y que viola la soberanía de las naciones. Porque en estos momentos muchas de las ayudas internacionales que hay que liberar en favor de países en vías de desarrollo, como es el caso de República Dominicana, se condicionan a que se acepten estas violaciones de derechos humanos de la ideología de género en el derecho interno. Doctor, usted ha mencionado que la ideología de género abarca diferentes aspectos de la sociedad, lo cual la lleva a ser algo casi totalitario, si no totalitario. No, totalitario totalmente, diría yo. De manera específica, en el aspecto de la educación, ¿qué pueden hacer los padres para retener el derecho, mantener su derecho de que sus hijos sean educados en su convicción moral o en su convicción espiritual? Vamos a ver, prácticamente todas las constituciones, en el caso de la Constitución de la República Dominicana es muy claro, deja dentro del arbitrio de los padres el contenido de la educación. Si yo no me equivoco, incluso creo que es el artículo 63.2 de la Constitución de la República Dominicana la que establece ese derecho. Yo creo que la gente en este país, como en otros países, tiene que defender sus derechos. Tiene que defender, en primer lugar, el derecho a la soberanía nacional. No hay ningún poder, aunque sea la Fundación Rockefeller, o el Comisariado para la Defensa de la Ideología de Género de la ONU, o la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que tenga derecho a decirle a la República Dominicana o a cualquier otro país, aunque sea un país pequeño, lo que tiene que hacer. Porque eso es contrario al derecho internacional y es contrario a la independencia y a la soberanía nacionales. En segundo lugar, yo creo que tienen que defender sus derechos como padres.
Es decir, evidentemente los padres tienen que hacer saber a los poderes públicos que no van a respaldar una actuación que les arranca el derecho a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, porque eso también está contemplado en los pactos internacionales de derechos humanos y es enormemente importante. Y en tercer lugar, y esto a mí me parece también bastante claro, evidentemente los padres no están dispuestos a dejar la autoridad que tienen de manera natural y reconocida internacionalmente sobre las acciones de sus hijos menores. Por ejemplo, que en una ley que se llama de manera manipuladora, mentirosa y canallesca, Ley de Salud Reproductiva y Sexual, pero que es simplemente una ley de muerte, una ley de aborto, se contemple la posibilidad de que una criatura puede abortar sin comunicárselo a los padres, es algo absolutamente intolerable. Que en un momento determinado, por ejemplo, para que un menor vaya a visitar un museo con su clase en la escuela, tenga el padre que firmar un permiso, pero para abortar, sin embargo, se diga que tiene derecho a no decir nada a sus padres y a no comunicarlo, es una monstruosidad jurídica y es un atentado contra el sentido común. Y evidentemente los padres no pueden consentir eso. Dentro del plan de la ideología de género de destruir la familia, evidentemente el camino es ese. Pero la sociedad tiene que defenderse de eso. Y tiene que defenderse, además, por una razón muy clara, porque la base de cualquier nación es la familia. Déjeme ponerle dos ejemplos, porque hay gente que dice, bueno, pero esto es lo que piensan los cristianos, esto es lo que piensan los evangélicos, esto es lo que piensan los fanáticos religiosos. Primero, los evangélicos, los cristianos, la gente religiosa o la gente que simplemente quiere educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones son un porcentaje de la sociedad muchísimo mayor que cualquiera de los colectivos que defiende la ideología de género. De manera que en términos democráticos tienen mucho más que decir y mucho más que exigir a los legisladores que pequeñas minorías manipuladas desde el exterior. Pero es que en segundo lugar esto pasa en naciones que no son cristianas. Déjeme, por ejemplo, comentarle el caso de China. En China hay una oposición absoluta a la ideología de género. China tiene un régimen comunista y ateo oficialmente. ¿Por qué se opone a la ideología de género? No porque crea la Biblia, no porque sean evangélicos, aunque hay millones, no porque sean cristianos. Se opone a la ideología de género porque considera que la ideología de género va contra la familia y en el momento en el que ataque a la familia, ataca a la nación china. Y además los chinos lo explican de una manera que es escalofriante, pero a mi juicio muy acertada. Ellos recuerdan que hace casi 2 siglos, Gran Bretaña, que quería quedarse con la seda china, con los bronces chinos, con la porcelana china, pero los chinos no veían que los ingleses tuvieran nada que a ellos les interesara intercambiar, entonces Gran Bretaña decidió meter la droga, meter el opio en China. De tal manera que nos vamos a quedar con vuestra seda, nos vamos a quedar con vuestra porcelana, con lo que nos gusta de vuestro país y a cambio os vamos a meter el opio. Y después de 2 guerras obligaron a China a abrir puertos solo para que entrara la droga en China y los chinos acabaran dentro de las guerras de la droga. Y eso significó un siglo que los chinos lo conocen como el siglo de la humillación. ¿Qué dicen los chinos ahora? Los chinos comentan, hace casi 2 siglos, este país fue destruido, fue esclavizado por una potencia extranjera, fue despojado por otras potencias porque nos metieron un veneno que era el opio. No vamos a permitir ahora que otro veneno, que es la ideología de género, destruya la familia en este país, destruya esta nación y de nuevo la coloque en la esclavitud y en manos de gente que simplemente la saquea. En otros casos el mensaje a lo mejor no es tan duro, pero es igual. Por ejemplo, en una entrevista reciente al presidente ruso Vladimir Putin, tampoco es un Estado cristiano, no es confesional ni cosa parecida, entrevista que le hace el director de cine Oliver Stone. Oliver Stone le dice, bueno, ¿por qué no permiten ustedes en Rusia que se haga proselitismo homosexual en las escuelas? Y Putin dice, mire, en Rusia no se persigue a los homosexuales. Si usted quiere tener relaciones homosexuales, es adulto y hay consentimiento, las puede tener. Hay gente en el mundo del arte, hay gente en el mundo del espectáculo que son homosexuales y nadie les molesta. Pero mire usted, no vamos a consentir que criaturas que son menores de edad, que niños sean llevados en esa dirección. Porque aunque no persigamos a los homosexuales, nosotros sabemos que la base de la nación rusa es la familia. Y no vamos a permitir que esos niños sean llevados en una dirección que va en contra de la familia y por lo tanto de la nación. Si cuando cumplan 18 años deciden libremente que van a ser homosexuales, es una decisión suya.
pero lo que no podemos permitir es poner en juego el futuro de Rusia porque alguien quiera destruir la familia. Son gente, insisto, no son fanáticos evangélicos, no son fundamentalistas religiosos, son gente que conservan la cordura, la sensatez y el sentido común, y que saben que la grandeza y la pervivencia de su nación depende de la familia, y que si se acaba con la familia van a acabar con su país, y no lo van a consentir. Tenemos que concluir tristemente, pero así rápidamente, doctor Vidal, ¿qué usted aconseja a toda la nación, o a los de la nación que quieran escuchar el consejo, para fortalecer la familia, fortalecer la educación de los hijos? Ustedes tienen delante de sí un camino de vida y un camino de muerte. Tienen un camino de muerte que pasa por la ideología de género, que pasa por acabar y matar derechos humanos fundamentales como la libertad de conciencia, la libertad de educación, la libertad de expresión y sobre todo por poner en marcha unas gigantescas maquinarias de muerte para la institución familiar y también para millones de no nacidos. Ese es el camino de muerte. Y tienen ustedes también un camino de vida que pasa por vivir en familias naturales, armoniosas, donde efectivamente los hijos son criados para ser buenos ciudadanos y ya en el colmo de lo que sería beneficioso para también temer y obedecer a Dios. Ustedes tienen en su mano el caminar hacia una República Dominicana que puede verse destruida totalmente como nación por la ideología de género en apenas unas pocas décadas, o tienen por el contrario el camino de vida de ir hacia una nación que sea próspera y que esté asentada en valores como los valores que aparecen en la Biblia. Y esa decisión de tomar el camino de vida o de tomar el camino de muerte es una decisión de ustedes, no es mía, es de ustedes, para ustedes y para sus hijos. Muchas gracias, doctor Vidal. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros y por esos buenos consejos. Oramos para que cada uno de nosotros pueda aquilatarlos y pueda llevarlos a la práctica. Que así sea. Una vez más, que Dios lo bendiga y lo proteja en este camino, llevando a tantas naciones este mensaje y haciendo que despertemos a una realidad. Que Dios nos guarde, sean bendecidos ustedes. Nos vemos próximamente.